Muy bien, vamos con esta segunda parte de la filosofía ontológica. Vamos a conocer a Aristóteles, conocido como el Estagirita, que era discípulo de Platón. Hay algo que hay que decir de Aristóteles. Aristóteles comienza la filosofía a los 55 años. O sea, antes de esto, él tenía toda una vida y era una vida de político. Recibió una influencia naturalista y platónica, maestro de Alejandro Magno. Y eso es algo muy interesante porque Alejandro Magno recibió estas ideas de que tenía que ser un filósofo el que dirija, y Alejandro Magno conoció todo lo que le enseñó Aristóteles. Aristóteles fundó el Liceo y a todos sus discípulos fueron conocidos como los peripatéticos, quienes eran de las clases nobles. Escribió obras como son Metafísica, ¿okay? En este caso habla sobre los escritos del alma, la ética de Nicómaco, que es ha escrito sobre virtudes y vicios, política, que obviamente nos explica las formas de gobierno que él estaba planteando, y el Organón, que tenía tratados de lógica. ¿Qué es lo que hace nuestro querido Aristóteles? Él critica la teoría de las ideas que estaba planteando Platón. Él dice que no hace falta reduplicar la realidad sin necesidad. La esencia no puede estar separada de la cosa. Entonces él nos habla de que existe una esencia real, que por ejemplo yo tengo una regla y que esa regla, su esencia realmente es medir. No es subrayar, no es señalar, no es otras cosas que puedo utilizarla para eso, pero es para medir porque es una forma métrica lineal en la cual yo puedo medir de un sitio a otro. Entonces esa es su función, como la de un lápiz es la de escribir. Entonces yo puedo darle otras funcionalidades, pero exactamente es eso. Entonces es como la esencia de un martillo. Ustedes pueden analizar, los martillos pueden ser de todas las formas que tú quieras, pueden ser de madera, de fierro, pero todos tienen la misma esencia. ¿Cuál es? Martillar. Muy bien, te diste cuenta. Entonces, bajo la lógica de Aristóteles, yo no puedo separar ninguna esencia de lo que yo pueda ver. Entonces las ideas que yo pueda tener están basadas en una esencia misma que tienen estos animales, por ejemplo un caballo o cualquier otro. Por eso está en contra de que sea solamente una copia o una idea y es una percepción que pueda tener alguna persona. Él decía que no, porque esa idea se va con su esencia. Léeme este texto también para que te ayude. Entonces, bajo esta lógica, la teoría de la sustancia de mi querido amigo Aristóteles nos habla de que los objetos individuales o entes están compuestos por una materia y una forma. Esta materia es igual a aquello de lo que está hecho y la forma es lo que hace que algo exista como tal, que es su esencia. ¿Ok? Pueden haber las mismas cosas, pero armadas de una forma van a ser justamente otro bien u otra cosa. En este sentido, él te puede decir cosas como, por ejemplo, las hojas del libro pueden ser muchas cosas, pero las hojas del libro, solamente después que tú lees lo que está dentro de él, puedes saber cuál es el contenido y cuál es la esencia. Y todos pueden tener muchas hojas, todos pueden ser muy parecidos, pueden ser hasta idénticos, pero el contenido es lo que hace la diferencia. Entonces él crea una teoría que se denomina la hilemorfismo, ¿ok? La cual consiste en tener cuatro causas de las cosas. Por ejemplo, lo que sería mantener en la causa de, pongamos, yo tengo un mármol, pero yo quiero que ese mármol, como solo en la naturaleza, bueno, pues va a tener una causa material, va a existir como tal. Pero yo quiero de que este material se transforme, que cambie totalmente, ¿no? Y que sea distinto. Entonces, esa es la materia que yo tengo y yo por ejemplo puedo, así como tengo ese mármol, puedo tener todos los elementos de un ser humano, ¿no? Que yo los puedo tener diseminados en una mesa, pero no porque los junte, eso se va a transformar en un ser humano. Entonces la materia existe como tal, dispersa y no es parte todavía de algo. En este caso el mármol va a asumir algún tipo de forma como la de las columnas que vamos a tener aquí. Y en el caso del ser humano yo le puedo dar una forma que puede ser como la de un maniquí. Y no por eso es un ser humano.
¿Se dan cuenta? Entonces, ese maniquí tiene la potencia de ser un ser humano. La columna tiene la potencia de ser una columna. Ahora, cuando yo la coloco de columna, recién cumple esa función, entonces eso es el acto. ¿Ok? Y eso es lo último que va a tener. Entonces, las cuatro causas hablan sobre la materia, forma, potencia y acto. Puedes entenderlo como también como estas causas formal, material, eficiente y final. La eficiencia es hacia lo que se va, a qué va, cuál es la potencia, cuál es la capacidad de hacer las cosas, y el acto es que se haga, ¿okay? La finalidad última que vas a tener. Según también Aristóteles, la teoría del movimiento es importante porque habla de que en la actualización de la potencia, esta capacidad que tenemos de hacer algo, eh, hay en la materia una posibilidad, y solamente cuando se hace es que nosotros vamos a poder entender que se ha transformado en ello. Por ejemplo, yo tengo una semilla. Obviamente esta semilla va creciendo y se está transformando en planta, y esta planta en un árbol. Entonces, la semilla es el potencial, dice, pero hasta que no se haga, solamente se queda en potencial. Otra de las cosas es sobre el realismo metafísico, ¿no? Sobre este concepto que él va a tener de una imagen determinada. Entonces, él va a rechazar la teoría de la reminiscencia de Platón. Todo conocimiento se inicia con la experiencia, dice él. O sea, no puedo yo decir de que existe un alma y que esa alma la van a tener todos como esencia, sino que dice que ésta se inicia con experimentar y conocerla. El intelecto de nosotros abstrae las diferentes esencias de las cosas, los fundamentos de lo real, y forman los conceptos universales. Por ejemplo, mi imagen del árbol, un árbol siempre tiene las mismas características de árbol, según lo que él va a decir, y esa es la esencia que va a tener. Luego tiene otra teoría antropológica sobre el ser humano. Él dice que el hombre es una unidad sustancial y que está dividido en cuerpo y en alma. ¿Okay? Tiene una forma, un principio material y un principio de vida. ¿Te acuerdas que Platón decía que era tres partes? Bueno, pues, y él dice de que existen, como es un animal racional que tiene capacidad de pensar y es político porque vive en una polis, entonces tiene estas tres características. Por ejemplo, una vida vegetativa donde va a tener acciones como para alimentarse, va a ir creciendo, se va a reproducir, etcétera, como cualquier otro animal o otro ser existente. Tiene una vida sensitiva donde se va a mover, va a hacer cosas y va a conocer cosas en acción misma. Y tiene la intelectiva, que es esa capacidad de investigar, de ver qué hay más allá, ¿no? Y esas son las tres características que le va a dar a los seres humanos. Luego, sobre la ética, él considera que es el saber práctico de la conducta que los hombres deben tener en relación al bien. Es aquello de que todas las cosas tienden y se perfeccionan en su naturaleza. Por último, lo que él está buscando es la felicidad, que sería el fin de todo ser humano, y que esto nos lleva a una virtud, que es la disposición estable de adquirir gradualmente a través de prácticas persistentes las acciones moralmente buenas. Entonces, el bien es igual a la felicidad. La felicidad es una virtud. Esta virtud está basada en dos rubros importantes, lo que sería la ética y la dianoética. La ética proviene de las costumbres o de los valores que tú vas a tener, y la dianoética procede de la enseñanza y de la experiencia. Son dos cosas, por ejemplo, que tú te sientes en un lugar y alguien te explique por qué eso es malo. No es que lo vayas adquiriendo, o si no, porque lo has visto, lo has vivido y entonces tomas decisiones. Eso es la dianoética. La ética consiste en dominar el carácter a través de las prácticas del justo medio, lo que es mesurable, lo algo mejor. En el caso de la dianoética consiste en llevar una vida teórica o contemplativa sobre la belleza, el arte, ciencia, sabiduría, y tratar de mejorarla. El hombre prudente evita los extremos, según la ética, el exceso o el defecto de las cosas, ¿no? Que también dice la ética que la valentía es el justo medio entre la cobardía y la temeridad.
Según la dianoética, la vida contemplativa conduce a la máxima felicidad, o sea, contemplar y ver lo que está a tu alrededor. Te dejo este texto también de Aristóteles, que es importante que lo leas, de Ética a Nicómaco. Y solamente para ir concluyendo, esta teoría política que va a tener Aristóteles va a decir que el Estado está compuesto por una polis, que es una comunidad de hombres libres, que es el grado máximo de la evolución de familia, aldea, y surge por necesidades de la vida. Y por ende, como todos vivimos dentro de la polis, el ser humano es un animal político, ¿ok? Y va a haber diferentes formas de gobierno. Entonces él va a considerar que van a haber estados virtuosos como la monarquía, aristocracia, democracia moderada, y estados viciosos como la tiranía, que es cuando ya alguien gobierna pero no piensa en los demás sino solo en sí mismo y mata o se apodera de todo lo que le parezca conveniente, la oligarquía, que es de la gente que ve los negocios, y la democracia externa, que que él le llama demagogia o demagogía. Entonces él considera que no debe ser así. Muy bien, lo único que te dejo como actividad es que realices un mapa mental de lo que hemos hablado de Platón y de Aristóteles. Nos vemos la siguiente semana. Chao.